Buenas tardes, en el siguiente video vamos a hablar de la hipotensión ortostática en el adulto mayor. Esta se define por consenso como la disminución de la presión arterial sistólica mayor o igual a 20 milímetros de mercurio o de la presión arterial diastólica en 10 o más milímetros de mercurio, que ocurre dentro de los 3 minutos posteriores al pasar de una posición supina a una posición erguida. Entonces, en conclusión, podríamos decir que es un descenso anormal de la presión arterial cuando el paciente se pone de pie, de 20 o más milímetros de mercurio en la presión sistólica o 10 o más en la diastólica. En cuanto a la prevalencia, encontramos que afecta alrededor del 25% de la población adulta mayor. También ha demostrado ser la causa del 30% de los síncopes en esta población, los cuales se producen en estos casos cuando el descenso de la tensión arterial altera la perfusión cerebral. Esto es muy importante porque nos puede ocasionar una caída, que como sabemos es un evento que puede deteriorar la capacidad funcional y generar dependencia en el adulto mayor. Entonces debemos intentar evitarlo al máximo. También otro dato importante es que se encuentra presente en 1 de cada 10 ancianos hospitalizados. En otros estudios se ha observado la prevalencia en relación a algunas comorbilidades en el ámbito de la atención primaria, observando una prevalencia de 14,6% en ancianos hipertensos, 19% en ancianos diabéticos y la mayor prevalencia se ha observado en enfermos de Parkinson con cifras de hasta el 60%. Como sabemos, existen una serie de cambios que se consideran normales o fisiológicos en relación a la edad. Sin embargo, algunos cambios fisiológicos pueden influir en el desarrollo de la hipotensión ortostática en el paciente anciano, que son los que vemos en la siguiente tabla. En la parte neurológica, la pérdida progresiva de neuronas preganglionares simpáticas de aproximadamente 4 a 5 por década. En la parte vegetativa, la reducción del número y sensibilidad de los barorreceptores y de la respuesta cardíaca al estímulo simpático, así como la asociación con enfermedades que influyen en la regulación vegetativa de la presión arterial, como son la diabetes mellitus, amiloidosis y las deficiencias vitamínicas. También recordar que el anciano es más sensible al estímulo de los fármacos, lo cual nos puede favorecer en ocasiones el desarrollo de esta patología. Y dentro de las causas vasculares, la rigidez cardíaca y del lecho vascular, que produce una disminución de la distensibilidad de la región barorreceptora y cambios en la dinámica del sistema arterial. También la asociación con hipertensión arterial y la disminución en la tolerancia de la hipovolemia por defecto del llenado diastólico, deshidratación y descenso de los niveles de renina-angiotensina-aldosterona. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que cuando un adulto sano se incorpora de una posición supina a una posición erguida, alrededor de 500 a 700 mililitros de sangre quedan acumulados en la circulación venosa de las extremidades inferiores. Esta reducción de la volemia produce una drástica disminución en el retorno venoso al corazón y una caída del gasto cardíaco con activación de barorreceptores situados en el arco aórtico y en las carótidas para mantener la presión arterial. En el adulto mayor vemos que están alterados algunos de los mecanismos relacionados, como la función del sistema nervioso vegetativo disminuida y la ineficacia de los mecanismos de autorregulación de los barorreceptores. Las causas de hipotensión ortostática son múltiples. A grandes rasgos se podrían clasificar en neurológicas y no neurológicas. Las neurológicas se dan como consecuencia del fallo de los reflejos vasomotores simpáticos que normalmente compensan la caída de presión arterial al adquirir la bipedestación. Dentro de las no neurológicas, el mecanismo más frecuente es la reducción del volumen intravascular. Las causas neurológicas se pueden subdividir en dos grupos, con lesión del sistema nervioso central o sin afectación del sistema nervioso central. Dentro del primer grupo tenemos la hipotensión ortostática idiopática, también conocida como fallo autonómico puro, la atrofia multisistémica, los trastornos de la médula espinal,
como esclerosis múltiple, traumatismos o degeneraciones hereditarias, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington, los tumores, la enfermedad multiinfarto, los trastornos hipotalámicos o la encefalopatía de Wernicke. Dentro de las que se dan sin afectación del sistema nervioso central, encontramos enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, enfermedad mixta del colágeno o enfermedad de Guillain-Barré. También enfermedades metabólicas como porfiria o déficit de vitamina B12, enfermedades sistémicas como diabetes, alcoholismo, amiloidosis o insuficiencia renal, e infecciones como sífilis, lepra, enfermedad de Chagas o herpes zóster. Dentro de las causas no neurológicas encontramos causas de origen cardiovascular como el infarto del miocardio, la miocarditis, pericarditis constrictiva, estenosis aórtica, prolapso de la válvula mitral, taquiarritmias, bradiarritmias o disminución del retorno venoso. También se puede dar por disminución del volumen intravascular, que se puede producir en deshidratación, diarrea, vómitos, en hemorragia o en quemaduras. También tenemos causas metabólicas o endocrinas como la insuficiencia suprarrenal, el hipoaldosteronismo o los síndromes paraneoplásicos. Algunas otras causas son la anemia, el encamamiento y también algunos fármacos. Es importante tener en cuenta los fármacos relacionados con el desarrollo de esta patología, ya que es en esta franja de edad en la que se consume un mayor número de medicamentos. Estos fármacos que favorecen la hipotensión ortostática puede que sean utilizados propiamente como hipotensores o que tengan la hipotensión como efecto secundario. En general se pueden encontrar tres mecanismos: la disminución del volumen sanguíneo total por parte de los diuréticos, la producción de vasodilatación por parte de los nitratos, IECA, calcio antagonistas y la prazosina, o la interferencia con los reflejos vasoreceptores en algunos antidepresivos y sedantes. También están relacionadas otras sustancias como el alcohol o fármacos para arritmias como la quinidina, amidodarona o digoxina. La clínica de la hipotensión ortostática va desde la ausencia de síntomas hasta cuadros de intensidad variable, sobre todo en ancianos con vasculopatía cerebral previa. Los síntomas que se presentan son los que vemos en la siguiente tabla: mareos, inestabilidad, vértigo posicional, marcha vacilante, pérdida de conciencia, taquicardia, palidez, escotomas, visión borrosa y tinnitus. Esta sintomatología se da en nuestro paciente por la hipoperfusión tisular secundaria al bajo gasto, especialmente de la isquemia cerebral transitoria acompañante, aparte de los síntomas asociados a las posibles etiologías que les mencioné anteriormente. Hasta un 50% de los pacientes sintomáticos puede presentar pérdida de la conciencia y caídas asociadas a la misma. Y en enfermos con cardiopatías, el bajo gasto y la taquicardia reactiva resultante pueden provocar también una clínica anginosa asociada a los síntomas mencionados. También cabe resaltar que algunas guías recomiendan la búsqueda sistemática de hipotensión ortostática en pacientes de 65 años o más como parte de la práctica clínica habitual en atención primaria y se realiza junto con el cribaje de hipertensión arterial. Para realizar el diagnóstico debemos medir la presión arterial en decúbito y posteriormente repetir la medición en los primeros 3 minutos después de que el paciente se pone de pie. Ya lo siguiente es remitirnos a la definición. Si la presión arterial sistólica en bipedestación disminuye 20 o más milímetros de mercurio o la presión arterial diastólica disminuye 10 o más milímetros de mercurio en comparación con la toma que hacemos en decúbito, podemos decir que el paciente presenta hipotensión ortostática. Algunos textos mencionan que el diagnóstico debe basarse en 2 o más mediciones tomadas en diferentes días, aunque es preferible medirla en una única ocasión antes que no valorarla en absoluto. Una vez establecido el diagnóstico de hipotensión ortostática, el siguiente paso es buscar la etiología con base a la anamnesis, la exploración física y las pruebas complementarias. La hipotensión ortostática asintomática no requiere tratamiento específico. Se pueden aplicar medidas específicas en función de la causa y hay otras medidas generales para todos los casos sintomáticos que son las que mencionaremos a continuación.
Entonces el paciente debe evitar situaciones que favorezcan su patología, como son el encamamiento prolongado, permanecer de pie sin moverse, el tiempo caluroso, duchas con agua caliente, ejercicio físico isométrico y la ingesta de alcohol, evitar cambios posturales bruscos, corregir factores que disminuyan el volumen circulante como la anemia, la deshidratación, la hipocalemia y la hiponatremia, y aumentar la ingesta de sodio, excepto en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca congestiva, porque sabemos que no nos va a favorecer el cuadro que ya padecen. También es importante que el paciente aprenda a descomponer el movimiento de incorporarse de la cama en 2 movimientos: de cúbito sentado y sentado bipedestación. Es decir, primero sentarse en la cama, esperar unos minutos y después sí pararse. En caso de que fracasen las medidas que ya señalamos anteriormente y sea un paciente con hipotensión ortostática muy sintomático, se puede recurrir al uso de fármacos como la fludrocortisona, que es el más utilizado en estos casos. Y como siempre debemos mirar cada caso individualmente, tener en cuenta los efectos adversos, y si van a afectar a nuestro paciente más de lo que lo beneficia, pues no vamos a tomar el tratamiento. Y finalmente esta es la información que tenía para mostrarles el día de hoy. Muchas gracias por su atención.